Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que hayan tenido una buena semana, que hayan empezado bien, que se hayan encontrado bien con el campus, que les esté resultando sencillo esta nueva experiencia, que es para todos nueva y nos estamos tratando de adecuar a las circunstancias. Yo me acerco hoy para presentar, para que hablemos un poco del texto de Hobsbawm correspondiente para esta clase, que es la época de la guerra total, y el texto La fuente de Stefan Zweig, ¿sí? De las primeras horas de la guerra. Eh, Voy a tratar de hacer una presentación lo más breve posible o lo más directa posible, cosa que me va a costar, porque yo en general en mis clases tiendo a irme bastante por las nubes, pero bueno, en las clases presenciales están ustedes siempre para bajarme un poco. Acá va a ser un poco más complicado tratar de no divagar. Sí, me parece que hay ciertos aspectos que tienen que tener en cuenta del texto que son fundamentales, ¿sí? Y a eso es a donde apunta en realidad este encuentro. A ver, nosotros comenzamos este año desde los prácticos con Primera Guerra Mundial, ¿sí? Ustedes ya empezaron a ver en los teóricos el periodo de la era del imperialismo. Bueno, nosotros desde acá empezamos con este texto, que no es específicamente de Primera Guerra, como ustedes habrán visto. Es un texto que en realidad indica el periodo que abre, que comienza con la Primera Guerra, ¿sí? Bueno, en palabras de Hobsbawm o en la lectura que Hobsbawm hace del siglo XX, en este momento se inicia ese corto siglo XX que va a tener la Primera Guerra Mundial como uno de los acontecimientos que dan lugar a la apertura de este comienzo del siglo XX, pero que también va a provocar la Revolución Rusa, que va a asignar el recorrido, la historia del siglo XX, como les decía la vez pasada, dando fin a este corto siglo XX en la lectura esta de Hobsbawm, en 1989-1991, con la caída del bloque soviético y de la Unión Soviética. Pero bueno, vamos por pasos primero, ¿sí? Ya ven que empecé a irme un poco por las ramas. Decíamos que este periodo que se abre con el comienzo de la Primera Guerra da lugar a una época de guerra total. Bueno, a ver, ¿qué es esto de guerra total? Fíjense que en el capítulo inicia con Primera Guerra, pero es un periodo que se extiende hasta finales de la Segunda Guerra. Eh, bueno, antes que nada, algunas sugerencias, sobre todo para quienes se encuentran con Eric Hobsbawm por primera vez, ¿sí? Fíjense que tanto en este libro de Historia del siglo XX, como bueno, ustedes ya van a tener oportunidad de leer otros libros en otros momentos de la carrera, como son la era de la Revolución, la era del Capital, la era del Imperio. En esa obra extensa de Hobsbawm, eh, van a ver que el autor escribe cada capítulo y separa por apartados numéricos. Una sugerencia que les puedo dar: pónganle título a esos apartados numéricos, ¿sí? Al lado del numerito, pónganle cómo llamarían ustedes a cada uno de esos apartados. ¿Por qué? Porque Hoffman tiene una forma de escribir que hay veces que comienza un tema, en el apartado siguiente lo abandona, lo retoma en el tercer apartado, vuelve a conectar el segundo apartado que había dejado con el cuarto. Entonces, tiene una forma de escritura que va y viene de un tema para otro, va y viene. Entonces, lo que los va a ayudar a hacer cuando ustedes terminan de leer el capítulo y dicen, no entendí nada, no sé qué quiso decir este hombre con todo esto, bueno, ponerle título a los apartados numéricos les va a ayudar a ordenarse, decir, bueno, a ver, me tengo que sentar a pensar de qué habló acá. Entonces, titulándolo los obliga a hacer un resumen, si se quiere, a tratar de concluir de qué estuvo hablando el autor, ¿sí? Es una sugerencia, esto no es una tarea, es algo que ha servido a otros alumnos en algún otro momento, para ordenarse un poco, ¿sí? Así que tómenlo o déjenlo, es una sugerencia. Por otro lado, traten de no sucumbir también a las fechas, a los datos, a esas cositas específicas, ¿sí? Fechas y datos de la Primera Guerra Mundial, detalles de cada una de las batallas, de cada uno de los momentos, del minuto a minuto de la guerra, van a encontrar por todos lados, en Wikipedia, en enciclopedias. De pocas cosas he escrito más que de Primera y Segunda Guerra Mundial en la historia. Entonces traten de no enloquecerse con aprenderse todos los datos, todas las cosas de memoria, ¿sí?
Hobsbawm es un autor que, bueno, aporta obviamente muchos datos, desde ya también la historia está construida, los datos son parte de la historia y es importante saberlos, pero no es lo primero que hay que saber, ¿sí? Hay ciertos problemas que el autor desarrolla, que el autor plantea, ciertos conceptos que es más importante a tener en cuenta, son más importantes, ese tipo de análisis es importante a tener en cuenta más allá de los datos específicos. Los datos ustedes los pueden buscar en Wikipedia, en algún otro lado, eventualmente. El tipo de lectura que se hace con los textos históricos va más allá de los datos, ¿sí? Entonces ustedes van a ver que, por ejemplo, el autor va a hablar de estos conceptos que les decía de guerra total, por ejemplo, ¿sí? O uno de ellos es uno de esos conceptos. Bueno, ¿qué sucede con esto de la guerra total? ¿Qué es 1914, el estallido de la Primera Guerra, el periodo que inaugura? ¿Por qué es un periodo bisagra? ¿Por qué es diferente a las formas de hacer la guerra? ¿Por qué es diferente a lo que nos veníamos encontrando en el siglo XIX? ¿En qué consiste la bisagra, esa que la Primera Guerra hace entre un periodo y otro? ¿Qué es lo que diferencia a la Primera Guerra y a las guerras del siglo XX de las guerras anteriores? ¿Qué particularidades tiene? En relación a este concepto de guerra total, puede resultar un poco engañoso en la forma en que el autor lo describe, porque ustedes van a ver, por ejemplo, que en algún momento él va a decir, la Segunda Guerra significó el paso de la guerra masiva a la guerra total, ¿sí? Como si eso fuera un camino evolutivo, si se quiere, ¿sí? Bueno, de la guerra masiva se pasa a la guerra total. No, esto no es así. No es que hay una lectura como de evolución del concepto que se pasa de una forma de hacer la guerra a la otra. El concepto de guerra total está implicando en la Primera Guerra también. Él en otro momento va a hacer una pregunta, que fíjense además es una de las preguntas a las que se apunta en las actividades, ¿sí? Dice, ¿por qué las principales potencias de ambos bandos consideraron la Primera Guerra Mundial como un conflicto en el que solo se podía contemplar la victoria o la derrota total? Este aspecto de totalidad, este aspecto de llevar la guerra hasta las últimas consecuencias, está tanto en la primera como en la segunda. La particularidad que tiene la segunda, que este aspecto de totalidad, de tener que terminar la guerra sí o sí con la destrucción del enemigo, llevar hasta las últimas consecuencias la guerra, que la guerra sea total en cuanto a los objetivos de la guerra, ¿sí? En cuanto a que el final de la guerra implica una destrucción total del enemigo. Eso en la Segunda Guerra Mundial se plantea como algo completamente necesario y urgente, y tiene que ver con el aspecto ideológico de la Segunda Guerra Mundial, que lo que se juega en la Segunda Guerra Mundial tiene un tono casi de cruzada religiosa en un punto, no tiene que ver con la religión, sí, pero sí con la ideología precisamente, cómo esto mueve, esto lleva a la necesidad de destrucción total del enemigo. En ese sentido, también la diferencia que implica es que en la Primera Guerra Mundial la población civil, por ejemplo, afectada es del 5% y en la Segunda Guerra Mundial es más del 50%. Entonces las características de una guerra y otra son muy diferentes, ¿sí? Pero no quiere decir que la Segunda Guerra sea una guerra total y la primera no. Tiene que ver con el objetivo de la destrucción total del enemigo, ¿sí? Más allá de las características distintas entre una guerra y otra, este todo es un periodo de guerra total, ¿se entiende? Más que nada para que no se tropiecen con esa frase en cuando la encuentran, porque suele suceder, ¿sí? Esto de, ay, pero ¿cómo? Hoffman dice que se pasa de la guerra masiva a la guerra total. No, no es así. El aspecto de masividad y de totalidad de la guerra se encuentra tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. A su vez, bueno, ¿qué es el concepto este de masiva? ¿Qué es una guerra masiva? Tengan en cuenta que nosotros venimos desde la era del imperio, desde el surgimiento de los estados democráticos, de la participación de las masas en la política, del comienzo de una participación un poco más masiva, más democrática del pueblo en la política. Y tiene que ver con precisamente este aspecto de las guerras democráticas, las guerras en las que participa toda la población. El pueblo está imbricado en la guerra tanto para ir al frente de batalla a combatir
como para dedicarse a la producción. Todos los esfuerzos de la economía, todos los esfuerzos de la política, todos los esfuerzos de la sociedad están implicados en la guerra directamente, ¿sí? Entonces este es un aspecto particular y nuevo de la forma de hacer la guerra en el siglo XX, tanto en la primera como en la segunda, ¿sí? Es distinto, separado, son aspectos distintos los que trata la guerra masiva y la guerra total, son conceptos diferentes, ¿sí? Sin embargo, complementarios, si se quiere, son las nuevas formas de hacer la guerra en el siglo XX. Tengan en cuenta esos dos conceptos son importantes. Otra sugerencia también que les puedo dar es, fíjense, traten de armar una línea de tiempo, ¿sí? Ármenla ustedes, las líneas de tiempo. Esto nosotros en las clases presenciales, a medida que vamos trabajando conjuntamente el texto, siempre en el pizarrón armamos una línea de texto, una línea de tiempo, vemos mapas, vemos algunas imágenes, vemos algunos videos. Bueno, en este caso eso lo van a tener que hacer ustedes, ¿sí? Pero va a ser un ejercicio que haciéndolo ustedes les va a venir bien. Fíjense porque vayan anotando en esa línea de tiempo cuáles les parece que son los acontecimientos más importantes, más que nada para poder ordenarse, ¿sí? Es la forma que van a ustedes van a poder pararse enfrente de una línea de tiempo y ordenarse un poco más. Recuerden que el tiempo y el espacio son los dos espacios de estudio del historiador también, entonces ese orden se requiere necesario. Por otro lado, busquen mapas. En carpetas de historias hay mapas de Primera Guerra. Los mapas históricos no son cualquier mapa, precisamente son mapas históricos. Entonces eso les va a ayudar también bastante a ubicarse en el espacio. La Primera Guerra Mundial da lugar a muchas transformaciones en el espacio europeo. Entonces, de hecho, ustedes en carpetas de historia van a ver que hay un mapa el mapa europeo antes y el mapa europeo después de la finalización de la guerra. Eso también les va a ayudar a situarse en el espacio. Tengan en cuenta también que, como les decía, no se pierdan, no se ahoguen en los datos específicos del día a día, ¿sí? Pero sí hay algunas cuestiones relacionadas a las características de la guerra que está bueno que tengan en cuenta o poder distinguir. Por ejemplo, las diferencias entre la guerra en el frente occidental y la guerra en el frente oriental. Nosotros en este capítulo, si bien es un capítulo que se abre con Primera Guerra y finaliza con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, estamos tratando de poner el pie en Primera Guerra Mundial, que es el momento en que abre este periodo, ¿sí? Esta bisagra, que da lugar, como dice Hobsbawm, a esta era de matanzas que en 1914 inaugura, ¿sí? Entonces, por ahora quedémonos con Primera Guerra, que para Segunda Guerra ya vamos a tener más tiempo en cuanto a las especificidades de un periodo y otro, ¿sí? De un conflicto y otro. Entonces les decía, fíjense las diferencias entre el frente oriental y el frente occidental, tengan en cuenta el rol de la Revolución Rusa, que es central en el contexto de la Primera Guerra, el ingreso de Estados Unidos a la guerra, la finalización de la guerra y el Tratado de Versalles. ¿Qué es el Tratado de Versalles? ¿Qué características tiene ese tratado? A su vez, qué conflictos abre o qué cuestiones el Tratado de Versalles pone en el escenario que, bueno, crean un mundo no del todo estable después de la finalización de la guerra, ¿sí? Otro aspecto que me parece que es central a tener en cuenta es el que va a abordar en el último apartado Hobsbawm, que es el impacto social, ¿sí? De la guerra. Como las guerras también, a partir de la Primera Guerra Mundial, estas guerras industriales masivas, convierten a la guerra en un enfrentamiento impersonal. ¿Qué es esto de que las guerras se convierten en algo impersonal, de que las guerras se dan de una manera tal que la violencia se naturaliza, que con un botón se pueden matar a millones de personas? Digamos, esto es algo que comienza con la Primera Guerra Mundial, pero que después en la Segunda Guerra Mundial se pone todavía peor, que habla en relación a los millones, a los números de muertos en la guerra. Eso también es uno de los aspectos
que él trata hacia el final del capítulo, pero que es central y es fundamental a tener en cuenta en el contexto de la Primera Guerra, porque el aspecto humano, la transformación del aspecto humano en los conflictos bélicos es algo que va a cambiar para no volver a un periodo atrás. No hay vuelta atrás de estas formas de hacer la guerra. Em, Déjenme chusmear a ver si de este capítulo hay algo que estoy perdiendo de decirles. Eh, Traten de, nada, como última sugerencia, válganse de Google, válganse de carpetas, ojo con la información de todas maneras si andan googleando, que ven, carpetas puede ser un marco que los ayude a centrarse en este texto. Cualquier duda desde ya me mandan un mail, nosotros vamos a tener espacios en los foros que vamos a armar, espacios de discusión de las actividades, del texto, pero cualquier duda que tengan, no duden en escribirme. Y también para esta clase, hagan esta lectura en conjunto con la lectura de Stefan Zweig, ¿sí? De la fuente de Stefan Zweig. Ustedes habrán visto la diferencia, en el curso de ingreso habrán visto la diferencia entre un texto histórico y la fuente, ¿sí? Eh, bueno, aquí esta es una fuente de lo más interesante, ¿sí? Es un testimonio de una persona que vive en primera persona, ¿sí? El impacto de la guerra, en realidad el estallido de la guerra, ¿sí? Aprovechenlo porque además Stefan Zweig escribe fantásticamente bien, es muy entretenido, la lectura se hace muy fluida. Pero me interesa en particular un aspecto de este texto que les voy a leer, es solamente una oración. El autor dice: no se puede armonizar la guerra con la razón y el sentimiento de justicia. La guerra, que necesita de un estado de exaltación sentimental, exige entusiasmo por la causa propia y el odio al enemigo. Bueno, ¿cómo involucran esto cómo vinculan, digo, esta frase con el primer capítulo de Hobsbawm de la época de la guerra total que nos toca ver? ¿Qué es esto del enemigo, del odio al enemigo, el odio total al enemigo? ¿Qué diferencia hay, según Stefan Zweig, entre el primer momento del estallido de la guerra y lo que va a pasar un mes después? O sea, cuando se da el anuncio del asesinato del archiduque, ¿y qué pasa al mes cuando la guerra se desata? ¿Qué cambia en los ánimos de la gente? ¿Qué lugar ocupa la propaganda? Eh, ¿Cómo la gente va corriendo a la guerra? ¿Por qué? ¿Desde dónde lo hace? Tengan todos esos aspectos en cuenta. Muchas de las cosas que les estoy diciendo ustedes van a ver que están planteadas en las actividades, ¿sí? Así que traten de ir como hacia esos rumbos. Bueno, les vuelvo a repetir que cualquier cosa que necesiten, que no quede claro, me manden un mail, lo charlamos después en el contexto del foro también. Eh, y bueno, vamos a tratar de seguir viéndonos de esta manera y que funcione lo más fluidamente posible. Vamos a tratar de que fluya lo mejor posible. Sabemos que para todos es una situación excepcional. Sabemos y tenemos muy en cuenta que no todos tienen las mismas condiciones para acceder al material, a una computadora, para poder desarrollar las actividades. Entonces, les vuelvo a decir, paciencia, no desesperen, traten de estar tranquilos y traten de disfrutar también de los textos, ya que, bueno, tiempo por ahora es lo que sobra para poder leer, para vincularse con estos temas. Miren películas, hay películas sugeridas también en el campus, así que, bueno, de a poco vamos empezando a meternos, ¿sí? Con la materia. Y de a poco tranquiles. Así que vamos paso a paso. No desesperen. Vamos, hay un montón de aspectos que se van a contemplar en estas circunstancias. Así que tratemos de hacerlo lo más llevadero. Bueno, espero que tengan una buena semana. Por este medio nos vamos a encontrar la semana que viene con la próxima clase, ¿sí? Y mientras tanto, ya les decía, nos encontraremos en el foro o por vía mail. Bueno, que tengan una buena semana. Suerte. Chao, chao.